es que se ve y se escucha bien, ¿verdad? ¿Se ve la presentación y el puntero? Sí, doctor, sí se puede ver ambos. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar la clase que teníamos programada, que es acerca de, bueno, buenas noches ante todos, con todos ustedes. Las disculpas del caso de no poder realizar la clase de forma presencial, pero creo que era lo que habíamos acordado para un poco la comodidad de todos. Em, Sobre traumatismo cráneoencefálico, uno de los temas importantes para nosotros en neurocirugía y sobre todo para ustedes como médicos en formación, para poder tener sobre todo algunos puntos principales que van a tener que comprender. Primero vamos a dar algunos datos relacionados a los datos estadísticos. Es importante que se sepan que el trauma cráneoencefálico corresponde a cerca de 10.000 pacientes al día que ingresan a una emergencia en el mundo y cerca de 10.000 de estos requieren el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a los datos estadísticos, también se reporta una mortalidad de 6 a 10 por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el 90% de las muertes se produce en los países de ingresos bajos y medios. Y el trauma cráneoencefálico corresponde a la mayor causa de muerte y de discapacidad a nivel mundial, jóvenes. En su gran mayoría se debe a los accidentes de tránsito. Digamos, la patología que está relacionada a una mayor, como decíamos, muerte y discapacidad neurológica. Con esta clase yo quiero tener estos 4 objetivos. Primero, que comprendan y puedan hacer una evaluación clínica inicial del trauma craneal. Es importante de que se aprenda a hacer la clasificación del traumatismo cráneoencefálico, se pueda dar el manejo inicial del trauma y reconocer sobre todo las principales lesiones intracraneales. Son los principales objetivos. Vamos a hacer un recuerdo anatómico básico del cráneo, sobre todo enfocándonos desde la parte más externa que corresponde a la piel. Por debajo de la piel nosotros vamos a tener el periósteo y por debajo de este periósteo vamos a tener el cráneo óseo, ¿sí? La calota craneal. Por debajo de la calota craneal, ya en el espacio, digamos, intracraneal, vamos a ver que el encéfalo está recubierto por membranas. Esta primera membrana corresponde a la dura madre. Por debajo de la dura madre tenemos la aracnoides y la pía madre, que es una membrana que está adherida al parénquima cerebral. Recordemos de que la dura madre va formando repliegues y de estos repliegues encontramos a los senos venosos. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros saber eso? Porque vamos a observar cuando se produce un trauma cráneoencefálico que se condicionan lesiones que pueden ser de la piel, de las partes blandas, lesiones del cráneo, lesiones de la dura madre y lesiones encefálicas propiamente dichas. ¿Cómo definimos un traumatismo cráneoencefálico? Como aquella agresión que va a ocasionar entonces una lesión anatómica, fíjense, anatómica del cuero cabelludo, y el impacto en el cuero cabelludo va a condicionar por debajo una lesión del cráneo óseo, y esa transmisión del impacto va a condicionar también lesión o desgarro de las meninges y posteriormente del encéfalo. Podemos observar acá en la figura una lesión con pérdida de partes blandas que condiciona fracturas por debajo. Muchos de los pacientes llegan con exposición de masa encefálica por diferentes circunstancias, por proyectiles de arma de fuego con orificio de entrada o de salida, o con objetos punzopenetrantes, objetos penetrantes al cráneo. Entonces, esta lesión, esta agresión que va a ocasionar una lesión anatómica del cuero cabelludo, del cráneo, de las meninges y del encéfalo, va a conducir, jóvenes, un deterioro fisiológico, la mala calidad de vida, obviamente, discapacidad y muerte del paciente. ¿Por qué? Porque se lesiona la masa encefálica. El trauma craneoencefálico corresponde, jóvenes, a una epidemia silenciosa.
sí, algunos datos epidemiológicos ya más locales, el trauma craneoencefálico, la principal causa, ¿sí?, son los accidentes de tránsito, en un 50%. Y fíjense, una asociación con la ingesta de alcohol de un 72%, ¿sí? No es novedad para nosotros levantarnos por la mañana y escuchar los noticieros, ¿no?, donde se reportan diferentes accidentes, diferentes cantidades de pacientes que fallecen. Las caídas también corresponden cerca del 20%, los accidentes de trabajo, los accidentes laborales y los asaltos con agresiones físicas por terceras personas, ya sea agresiones por la cacha de la pistola o por piedras, por palos, por fierros, etcétera, de objetos contundentes en el cráneo. Y como lo hemos estado observando con los alumnos del grupo, las caídas, ¿no?, es la causa más frecuente en los niños y en las personas de edad avanzada, ¿ok? Entonces, el trauma craneoencefálico afecta principalmente a la población económicamente activa. La población más joven salen a trabajar y van a condicionar, pues, también manejan en estado de ebriedad y obviamente, pues, se tienen estos problemas. La relación de hombre-mujer es de 3:1. Esto corresponde a las diferentes lesiones que se van a producir producto de un trauma craneoencefálico. Fíjense, podemos tener lesiones focales, lesiones difusas y lesiones penetrantes. Las lesiones focales, ¿ya?, pueden directamente afectar al cuero cabelludo, pero por debajo de esta lesión en el cuero cabelludo, yo voy a tener una fractura con hundimiento, ¿sí? Y obviamente por dentro del cráneo, yo ya voy a poder observar que se pueden formar diferentes tipos de lesiones primarias, llámese hematomas epidurales, hematomas subdurales o contusiones hemorrágicas. Entonces yo puedo tener una lesión del cuero cabelludo, como lo observan aquí en esta imagen, por debajo una fractura craneal, que puede ser fractura de la bóveda craneal o de la base del cráneo, y ya en el intracraneal, como podemos observar aquí en esta tomografía, podemos tener un hematoma de tipo epidural. Observen ustedes las características de este tipo de hematoma. Es un lente biconvexo, hematoma epidural, con gran efecto de masa, gran efecto de compresión de un lado hacia el otro, siempre asociado a un aumento del volumen de las partes blandas por fuera. Observen la tomografía, porque esta es la zona de el trauma. Podemos tener entonces hematoma epidural, hematoma subdural. El hematoma subdural es este que ustedes observan acá, es una forma de semiluna que va rodeando, bordeando el encéfalo, y este hematoma puede estar también asociado a una contusión hemorrágica cerebral, ¿sí? Ok, esto es en cuanto a las lesiones focales. En cuanto a las lesiones difusas, nosotros podemos observar que cuando se produce un trauma, yo voy a tener lesiones que condicionan una conmoción cerebral. La conmoción cerebral es un estado neurológico producto del trauma en el cual se producen una serie de desconexiones, digamos, de las funciones superiores. Tal es así de que el paciente que está conmocionado es un paciente que no recuerda lo que ha sucedido en ese momento, ¿sí? Entonces, después de un trauma, el paciente, tú le preguntas, oye, ¿pero qué fue lo que pasó? No se recuerda absolutamente nada de lo que sucedió en ese momento. Posteriormente, conforme van pasando el tiempo, el paciente puede ir, recurrir, ¿ya?, a ese periodo clínico, se conoce como conmoción cerebral. Producto de los impactos con lesiones difusas, nosotros podemos tener lesión axonal, sobre todo estos bruscos de flexo-extensión de la cabeza o movimientos rotacionales
del cráneo tras un impacto directo, entonces se pueden producir lesiones de los axones. Y estos más se van a observar, por ejemplo, a nivel del tronco cerebral o a nivel periventricular, ¿no? Que son las zonas donde se encuentra, por ejemplo, la sustancia blanca. Secundario a un trauma de alto impacto, también nosotros podemos tener edema de tipo cerebral difuso, como pueden observar ustedes en esta imagen tomográfica, con borramiento de los surcos y fisuras de la convexidad. En cuanto a las lesiones penetrantes, estas pueden ser producidas por objetos penetrantes hacia el cráneo, ya sea por la calota craneal o por la base del cráneo, por ejemplo, heridas por arma blanca. Pueden ser cuchillos, tijeras, clavos, fierros, etcétera, de elementos que pueden ingresar hacia el cráneo o ingresan hacia adentro del cráneo Jóvenes, ¿todo bien? ¿Se está escuchando? Necesito que me confirmen, por favor. Perfecto. Sí lo escuchamos, doctor. Está. Porque a veces la señal, ustedes saben de que está un poquito complicada a veces. Entonces, sigamos para hablar un poco acerca del traumatismo craneoencefálico y la fisiopatología. Existen dos tipos de mecanismos básicos. Estos mecanismos, ¿ya? Mecanismos pueden ser mecanismos de lesión primaria y secundaria. Entonces vamos a ver un poco acerca del daño cerebral primario o lesión producida por el impacto, ¿sí? Entonces, como lo hemos observado, se produce el impacto de la zona donde se produzca, ahí tenemos una herida contusa, ahí tenemos de las partes blandas, ahí tenemos una fractura. Estas lesiones pueden ser focales, ¿okay? En la zona de la lesión. Y ahí podemos tener contusión hemorrágica. La contusión hemorrágica es una laceración que se produce del parénquima cerebral. Se va a condicionar una zona de necrosis en ese parénquima. Por eso es que, vamos a verlo más adelante, se va a observar como un sangrado, como un patrón algodonoso y una zona de edema perilesional. Pero también podemos tener lesiones focales como los hematomas epidurales, subdurales agudos y hematomas intracerebrales. La lesión por impacto, después de una agresión, también nos puede generar una lesión difusa. Ya hemos observado la concusión es un estado clínico, la lesión axonal difusa y la lesión vascular difusa. Entonces, el daño secundario es algo que nosotros lo vamos a observar, pero un poco más tardío. Es decir, podemos tener pacientes que ingresan a la emergencia con traumas cráneoencefálicos y en ese momento quizás nosotros no tengamos una lesión visible. Sin embargo, clínicamente el paciente puede tener un problema, ¿sí? O signos clínicos de hipertensión endocraniana. Ya ustedes han tenido la hipertensión endocraniana, o sea, de manera que un poco de esto vamos a seguir hablando. Vamos a tener en cuenta que las lesiones intracraneales pueden ser la hemorragia intracerebral de tipo tardía, ¿sí? Donde tenemos un paciente que ingresa a la emergencia, se le evalúa con una tomografía cerebral simple y sin contraste, en ese momento no tenemos una lesión, pero con el transcurrir de las horas o los días,
podemos observar lesiones que se van a producir. El edema cerebral o swelling cerebral. Es algo que también es dinámico, esto es evolutivo. En un primer momento quizás no lo tengamos, pero posteriormente, con el tiempo, se va a producir. ¿Y esto a qué me va a llevar? Me va a llevar a hipertensión intracraneana. ¿Okay? Cuando hay sangrado, sobre todo sangrado en el espacio subaracnoideo, este efecto irritativo del y puedan condicionar que haya zonas de isquemia y de infarto posteriormente en el parénquima. También es importante a tener en cuenta todas las infecciones intracraneales. Recuerden de que un impacto directo que condiciona una abertura del cuero cabelludo, por debajo puede condicionar una fractura deprimida, o muchas veces pueden haber fracturas expuestas, es decir, con pérdida de masa encefálica. Entonces, eso condiciona obviamente que puedan ingresar muchos gérmenes a un espacio que normalmente es estéril. Y obviamente esto condicionar infecciones intracraneales, llámese empiemas, llámese meningitis, llámese meningoencefalitis o abscesos cerebrales. También podemos ver como las lesiones secundarias, convulsión. ¿El paciente puede convulsionar? Sí. ¿Por qué? Porque recuerden que se está produciendo un daño tisular, cortical, que obviamente va a condicionar efectos, ¿sí?, convulsivos. Y podemos también tener relacionados injurias sistémicas, porque el daño cerebral va a condicionar muchas veces otro tipo de problemas de formas secundarias. Ahí podemos observar que de forma secundaria el paciente va a tener hipoxemia por problemas de hipoventilación, hipotensión arterial, hipercarbia, hipocardia, hiperglicemia, hipoglicemia, disnatremias de los pacientes críticos, podemos tener fenómenos de sepsis o de respuesta inflamatoria sistémica, podemos tener anemia o coagulación intravascular diseminada o difusa. Este es un mecanismo, ¿sí?, por el cual el paciente puede tener un trauma con contusiones hemorrágicas que se pueden producir por mecanismos de contragolpe. Hoy en la mañana estuvimos viendo a pacientes en la emergencia con el grupo de práctica, donde hemos podido observar a pacientes que tienen un impacto en la parte posterior del cráneo, pero sin embargo se han producido lesiones tipo contusiones hemorrágicas en la parte anterior. ¿Ok? Imagínense ustedes que tenemos una cabeza neutra aquí y que de pronto tenemos un mecanismo de aceleración. La cabeza bruscamente se va hacia adelante, entonces el cerebro que está flotando en líquido cefalorraquídeo en la parte se contunde hacia la parte posterior. Este movimiento brusco de aceleración hace que el cerebro vaya hacia atrás y se pueda contundir con la parte posterior. Y viceversa, cuando hay mecanismos de desaceleración, entonces el cerebro tiende a ir hacia adelante y se contunde en la parte frontal o en la parte temporal. Cuando ustedes, los datos más puntuales, la historia de emergencia no es para hacer una evaluación detallada Para eso, ustedes van a aprender ahora, o ya lo saben seguramente, a evaluar la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Es importante tener en cuenta
con un golpe directo en el cráneo por ¿no? ¿Cómo fue el evento? ¿Y cómo fue el estado? Muchas veces el paciente está inconsciente, tirado en la vía pública, y es así como lo encuentra, pero cuando llega al hospital, ya es un paciente que está recuperado, ya es un paciente que está despierto y probablemente esté lúcido cuando ingrese a la emergencia, pero lo encontraron inconsciente. ¿Cuánto pasó de tiempo en ese aspecto? Es importante tener esos datos. Y obviamente, pues, también tenemos que corroborar si es que hay signos de hipertensión endocraniana por cefalea y vómito sobre todo. En el examen, en el examen físico también es directo lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Importante, la inspección del paciente. Muchos de los pacientes van a llegar con estigmas de trauma, llámese contusiones en el cuero cabelludo, llámese hematomas, heridas abiertas, muy sangrantes en el cuero cabelludo. Hay que evaluar sobre el estado de conciencia, ¿sí? Con la escala de coma de Glasgow. Y aquí nos vamos a detener un momento, porque tenemos que hablar de las pupilas. Para nosotros, en neurocirugía de emergencia, es importante la valoración de las pupilas, ¿sí? Nosotros manejamos solamente estos aspectos que les estoy dando, porque con esto nosotros podemos evaluar prácticamente la función cerebral. Escala de coma de Glasgow y pupilas. Hay que ver el tamaño, hay que ver la simetría y cómo está el reflejo fotomotor. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un paciente que en la emergencia detectamos que viene vomitando, con trastorno de la conciencia, y miramos las pupilas y tenemos anisocoria? Tenemos la pupila dilatada del lado izquierdo, como lo vemos en esta figura. Entonces, es porque en esta zona, en el lado izquierdo, se está produciendo un efecto de compresión del tronco cerebral. Por lo tanto, este signo de anisocoria en trauma para mí es fundamental porque me está diciendo este paciente está teniendo un síndrome de herniación del uncus del hipocampo. ¿Ok? Por otro lado, también hay que ver los movimientos oculares. Muchos de los pacientes llegan a la emergencia con estigmas de trauma, múltiples hematomas en el cráneo, en la cara, con mucho edema muchas veces palpebral y con alteraciones del movimiento. Hay que evaluar cómo está el tercer par, cómo está el cuarto y el sexto par. ¿Por qué? Porque los traumas de alto impacto van a conducir que puedan haber lesiones de los nervios craneales, en este caso de los oculomotores. Entonces, muchos de los traumas pueden ocasionar lesión de la base del cráneo y comprometer sobre todo estructuras como el seno cavernoso, que es un lugar donde confluyen, donde pasa el tercero, cuarto y sexto par craneal, o la hendidura esfenoidal, por donde pasan los pares craneales. De ahí la importancia de nosotros poder determinar si es que hay alteraciones de los oculomotores. También nosotros enfocamos en la movilidad, ¿sí? Porque recuerden ustedes que una lesión parenquimal, cortical, puede traer alteraciones motoras contralaterales. Algunos datos importantes que esto siempre lo van a tener en cuenta. Observen las figuras. Estos son estigmas de trauma que nos van a poder decir que hay fracturas de la base del cráneo. Entonces yo miro a un paciente y veo este signo de mapache, que son hematomas periorbitarios, ¿ok? Entonces yo puedo asegurar de que este paciente tiene una fractura del piso anterior, ¿ya? Podemos tener fracturas del piso anterior. Si yo veo a un paciente que tiene este signo, que es el signo de Battle, que clásicamente se presenta con un hematoma mastoideo o un hematoma retroauricular, entonces yo digo que este paciente tiene una fractura de la base del cráneo, sobre todo que compromete al peñasco del temporal. Esto, además, se puede o no acompañar
de salida del líquido cefalorraquídeo, en el caso de que tengamos una fractura del piso anterior, podemos tener a un paciente que tiene, ¿sí?, rinorraquia, ¿ya?, pérdida de líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales, y en el caso de tener una fractura del piso medio, podríamos tener a un paciente que tiene salida del líquido cefalorraquídeo por el conducto auditivo externo. Un poquito vamos a hablar acerca de la escala de coma de Glasgow. Creo que ya ustedes todos lo saben porque ya han llevado los cursos de semiología, los cursos de neurología clínica. Sin embargo, es importante para nosotros que ustedes recuerden que todos los pacientes que ustedes valoren van a tener que hacerle el test para hallar la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Que tiene 3 variables a considerar: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces, cuando nosotros valoramos la respuesta ocular, si vemos que la apertura ocular es espontánea, entonces le vamos a dar un puntaje de 4. Si vemos que el paciente que está ahí echado en la camilla con estigmas de trauma, pero que solamente hace una apertura ocular solamente abre los ojos cuando yo le hago un estímulo de dolor. Por ejemplo, la compresión del lecho ungueal. Entonces, a este paciente le doy un puntaje de 2. Pero ¿qué pasa si a pesar de todos los estímulos que yo le haga, tanto estímulos de dolor, sobre todo, no voy a lograr de que este paciente abra los ojos? Entonces, le doy un puntaje de 1. En cuanto a la respuesta verbal, si vemos que el paciente tiene una respuesta verbal, puede entablar una conversación de forma espontánea, está orientado en tiempo, espacio y persona, le damos un puntaje de 5. Si vemos y notamos, como lo vimos con el grupo de práctica el día por la mañana, que el paciente está medio confuso, desorientado, ¿ya?, le damos un puntaje de 4. ¿Qué pasa si nosotros vemos que el paciente emite palabras sueltas, ¿sí? Palabras que se pueden interpretar, se pueden escuchar bien, como por ejemplo, ¿no? Uno le hace una pregunta y el paciente puede emitir una palabra, pero no tiene una coherencia con lo que uno le pregunta. Entonces le doy un puntaje de 3. ¿Y qué sucede si el paciente lo único que hace es emitir quejidos, ¿no?, ciertos sonidos, se queja, ¿ya? Entonces le damos un puntaje de 2. Si este paciente, a pesar de todos los estímulos que nosotros le damos, no tiene ningún tipo de respuesta, entonces le damos un puntaje de 1. Y en cuanto a la parte motora, ¿ya?, si el paciente entiende, obedece órdenes, tiene una motilidad voluntaria, ¿ya?, tiene un puntaje de 6. ¿Qué pasa si este paciente lo único que hace es localizar? Localiza solamente, ¿ok? Le damos un puntaje de 5. Si yo le hago un estímulo y este paciente lo único que hace es hacer una flexión, pero no logra identificar la zona donde le estoy haciendo el estímulo, le doy un puntaje de 4. Si el paciente al estímulo, ¿ya?, hace una flexión de tipo anormal, como lo observan ustedes acá en la figura, entonces le doy un puntaje de 3. Y si hace movimientos de extensión de ambos brazos, le doy un puntaje de 2. Si este paciente, a pesar de todos los estímulos, no tiene ningún tipo de movilidad, entonces le damos un puntaje de 1. ¿Y por qué es importante para nosotros hallar la escala de coma de Glasgow? Porque nos va a permitir clasificar clínicamente el trauma cráneoencefálico en trauma cráneoencefálico leve, moderado y grave. Y esto es solamente en base a la escala de coma de Glasgow. ¿Okay? Cuando es leve, entonces, paciente con Glasgow 14 o 15. Cuando es moderado, cuando tengo un paciente Glasgow 13 a 9. Y cuando es considerado grave, paciente Glasgow de 8 a 3. ¿Ok? Es importante eso. Esto no es necesario que lo sepan, pero existen otras categorizaciones que nosotros hacemos, otras formas de poder evaluar, ¿ya?
digamos que donde se tienen en cuenta, además de la escala de Glasgow, se tienen en cuenta otros criterios, ¿sí? Como, por ejemplo, la pérdida de conciencia y la amnesia postraumática. ¿Ok? Pero no, eso no necesito que lo manejen. Es importante, como les digo, la escala de coma de Glasgow, ¿ya? Quiero que nos enfoquemos en estas imágenes, que existen lesiones que ustedes sí o sí tienen que aprender a identificar, ¿ya? O sea, todo médico debe saber identificar estas lesiones primarias. Después de un trauma cráneoencefálico, yo voy a poder ver una tomografía y voy a ver este tipo de lesión, ¿ok? Observen ustedes, parece un lente, parece este es un lente biconvexo, parece una lenteja, corresponde a un hematoma epidural. Si yo tengo este tipo de lesión, que corresponde a un hematoma subdural agudo, es una lesión en forma de semiluna que bordea, ¿sí?, a la masa encefálica. Este es un hematoma subdural agudo. Pero yo puedo tener también esta lesión. Y esta lesión corresponde a una contusión hemorrágica. Contusión hemorrágica. Es una imagen, ¿no?, hiperdensa en tomografía simple y sin contraste, con edema perilesional. También tienen que saber ustedes que la causa más frecuente de este tipo de sangrado en el espacio subaracnoideo, esto es hemorragia subaracnoidea traumática. Es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea, es la traumática. ¿Ok? Entonces, yo quiero de que ustedes fijen esta imagen y que siempre tengan en cuenta que es necesario poder identificar. Han tenido la clase de hipertensión endocraniana, ya. Entonces, vamos a hacer un recuerdo neuroanatómico. Observemos esta imagen. ¿Qué pasa si yo tengo, ok, un hematoma, un tumor o lo que sea, ¿sí?, que me ejerce un efecto de mayor volumen en el parénquima, ¿ya? Algo me está creciendo, o en este caso es un hematoma. Yo puedo tener un desplazamiento de la masa encefálica desde un hemisferio hacia el otro. Y voy a condicionar síndromes de herniación. Primero vamos a enfocarnos en este. Fíjense, por debajo de la falx, o también llamada hoz del cerebro, yo voy a tener esta herniación, ¿sí? Herniación del gyrus del cíngulo o herniación subfalciana, por debajo de la falx. Esta es una herniación. Otra herniación es la que se produce, y con mayor frecuencia, del uncus del hipocampo. Esta es una herniación uncal. El uncus tiene proximidad con el mesencéfalo. ¿Ok? Entonces, síganme por favor a esta figura. Aquí yo tengo un efecto de masa, tengo un hematoma en el lóbulo temporal que me está ejerciendo un efecto de compresión del uncus del hipocampo. Recuerden que el uncus tiene una proximidad con el mesencéfalo, ¿sí? Ahora, veamos esta estructura. El mesencéfalo tiene una calota mesencefálica y tiene un pie o pedúnculo mesencefálico. Les muestro esta imagen, ¿por qué? Porque a nivel de la calota existe un núcleo, que es el núcleo de Edinger y Westphal, que se encuentra alrededor del acueducto. Aquí se encuentran los cuerpos neuronales del tercer par craneal, o sea, constituye el origen real del tercer par craneal. Y el origen aparente del tercer par craneal es en la fosa interpeduncular. Entonces, cuando se produce un compromiso, una herniación del unco del hipocampo que comprime, ¿ya?, al mesencéfalo, se va a ver afectada la pupila, porque recuerden que el tercer par craneal tiene todo un recorrido que finalmente va a ingresar hacia la órbita, hacia el ojo, y va a tener una relación directa con la contracción o dilatación pupilar. Por eso es importante para nosotros mirar las pupilas, ¿ya? Eso me indica de que hay un síndrome de herniación, se está enclavando el paciente, ¿ok? Entonces, otro síndrome de herniación es en la fosa posterior.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se produce aquí? Podemos tener herniación de las amígdalas cerebelosas. Esto es muy peligroso, ¿por qué? Porque recuerden que las amígdalas, ¿ya? Van a tender a salir por el agujero occipital. Se van a herniar a través del agujero occipital. Y recuerden de que aquí hay una proximidad directa con la parte posterior del bulbo raquídeo, donde se encuentran los centros de la presión y de la respiración. Entonces, cuando se produce una lesión de la fosa posterior, el paciente, digamos que puede morir mucho más rápido. Es importante que ustedes sepan que cuando se produce estas lesiones que aumentan el volumen intracraneal, está condicionando un incremento de la presión intracraneal. Por eso es que el paciente puede ir entrando progresivamente con trastornos de la conciencia hasta llegar al coma. En cuanto a las pupilas, podemos tener dilatación de una o de ambas pupilas y, obviamente, por el compromiso de la vía córtico-espinal, yo puedo tener una hemiparesia contralateral. Ya se los había mencionado. Pero aquí es necesario señalarles algo también. Observen esta estructura de aquí. Aquí a este nivel se encuentra el tentorio, ¿ya? El tentorio. Lo que me separa es un repliegue de la dura madre que me separa lo supratentorial de lo infratentorial, ¿no? En la fosa infratentorial tenemos al cerebelo, ¿ok? Pero miren, si yo tengo un efecto de masa a este nivel, me desplaza al mesencéfalo y puede hacer de que aquí, a este nivel del tentorio, yo tenga una compresión del mesencéfalo. Recuerdan ustedes que en el mesencéfalo pasa la vía corticoespinal. Entonces, en algunos casos, yo voy a tener una lesión, vamos a suponer, en el lado izquierdo, y yo puedo tener, en algunos casos, una hemiparesia ipsilateral a la lesión. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado con la evaluación clínica semiológica, porque podríamos encontrarnos con ese tipo de lesiones. Yo tengo una lesión tomográficamente en el lado izquierdo, pero también puedo tener una lesión ipsilateral, una lesión motora ipsilateral. Hay un efecto de compresión contralateral que se conoce como el síndrome de Kernohan. ¿Ok? Entonces es importante. Ahora, conforme va aumentando la presión intracraneana, podemos tener la tríada de Cushing: hipertensión arterial, bradicardia y depresión respiratoria. Todo paciente, ¿sí? Cuando ustedes reciban un paciente en una de sus guardias, entonces, paciente que ingresa con trauma cráneoencefálico, yo tengo que solicitarle un estudio de tomografía cerebral simple, sin contraste y con ventana ósea. Entonces, ¿qué pacientes requieren de una evaluación con este estudio? Fíjense el mensaje aquí. Hay que realizar tomografía de encéfalo simple y sin contraste y con ventana ósea a todos los pacientes que tienen Glasgow 14 o menos. Todos los pacientes. 14 o menos, tomografía cerebral. No pidan radiografía simple, no sirve pedir radiografía simple. En estos tiempos no nos dan una mayor información. Podemos ver, sí, llega un paciente con un trauma cráneoencefálico, radiografía simple, tiene una fractura, sí, perfecto. ¿Qué le tienen que hacer? Tomografía, pues eso es obvio, ¿ya? Quizás antes teníamos la posibilidad, bueno, poder hacer una radiografía que en algo te ayudaba, pero en estos tiempos no es necesario, ¿ya? Directamente se hace una tomografía, porque lo que yo necesito ver es el cerebro, ¿ok? Entonces, ahora, pero hay pacientes que también llegan a la emergencia en Glasgow 15, ¿sí? Pero recuerden lo que les comentaba, de que este paciente puede estar lúcido al momento de llegar a la emergencia, pero quizás de repente hubo pérdida de conciencia, o ha tenido amnesia postraumática, o ha habido un déficit neurológico focal, o quizás de repente está en Glasgow 15, pero tiene una herida abierta con una fractura del cráneo, o puede estar en Glasgow 15, pero puede tener cefalea,
náuseas o vómitos, o puede estar en Glasgow 15, pero cursó con una convulsión también. Entonces, si hay alguno de estos eventos, este paciente necesita solicitarse una tomografía cerebral. Y en la tomografía cerebral, simple y sin contraste, nosotros vamos a poder ver, fíjense estas lesiones, un clásico hematoma epidural, ¿sí? Una lesión hiperdensa de forma de un lente biconvexo que está ejerciendo un efecto de masa y de compresión del hemisferio. Observen ustedes el grado de herniación. Miren la línea media y observen la herniación subfalciana, pero además de eso está ejerciendo un efecto de compresión arterial, que me está condicionando ya una zona de isquemia y de infarto cerebral. Podemos observar estas lesiones. Esto corresponde a una contusión hemorrágica. Recuerden, es un patrón tipo algodonoso, ¿sí? Es una laceración que se produce en el parénquima cerebral con sangrado y edema a nivel perilesional. También podemos observar hemorragia de tipo subaracnoidea. La ventana ósea nos permite ver que por debajo de ese aumento del volumen de las partes blandas encontramos una depresión, ¿no? Una fractura deprimida, ¿ya? Importante es que vean todos esos jóvenes y en la reconstrucción 3D podemos observar pues esta fractura deprimida, ¿no? En el grupo de práctica el día de hoy hemos visto algunas de estas lesiones. Quiero que esto lo tengan siempre presente, porque corresponde el tratamiento inicial que se tiene que tener en todos los pacientes que tienen trauma cráneoencefálico moderado o grave, ¿ok? Observen ustedes esto, fíjense. Empieza con que ustedes van a recibir al paciente, lo van a colocar en una camilla y le van a colocar la cabecera elevada a 30 grados y en posición neutra. Esto corresponde el manejo de inicio de la hipertensión endocraneana, porque si tú mantienes la cabecera elevada en 30 grados vas a facilitar el retorno venoso. Recuerdan que la presión intracraneana estaba determinada por el parénquima cerebral, la cantidad de líquido cefalorraquídeo que hay tanto en el espacio subaracnoideo y en los ventrículos, y la sangre, tanto arterial como venosa. Entonces, cuando se produce un desequilibrio, ¿ya? En alguno de esos compartimentos yo voy a comenzar a tener hipertensión endocraniana. ¿Y cómo lo voy a facilitar? Voy a facilitar, si coloco al paciente con angulación de la cabecera 30 grados, voy a facilitar el retorno venoso a través de las venas yugulares. Por eso es importante mantener la posición neutra de la cabeza. Si tenemos una cabeza para un lado o para el otro lado, voy a colapsar la yugular y no voy a facilitar el retorno venoso. Es importante que mantengan una normovolemia y lo más práctico es utilizar cloruro de sodio al 9 por mil. Esto me va a permitir mantener una adecuada perfusión a nivel cerebral. Importante mantener la presión de oxígeno, ¿no? a 100 milímetros de mercurio. Es importante mantener la PCO2 entre 35 y 40. ¿Ya? Digamos, esto se consigue obviamente manteniendo una oxigenoterapia, ya sea con cánula binasal o con mascarilla. Mantener la normotermia es importante. Estos pacientes con lesiones cerebrales cursan con alteraciones de la temperatura, de allí la importancia de mantener la normotermia. Importante también para nosotros es el manejo electrolítico y la glucosa. Siempre hay que tratar de mantenerlos lo más normales posibles. El paciente que tiene un trauma craneoencefálico es un paciente que tiene dolor, por lo tanto hay que darle una buena analgesia y en todos los lugares vas a encontrar un antiinflamatorio y analgésico. Importante también para nosotros es evitar de que el paciente haga úlceras de estrés, por lo tanto es adecuado manejarlos con inhibidores de bomba de protones. Anticonvulsivantes. Aquí nos vamos a detener un momento porque es necesario de que cuando ustedes tengan una persona que llega a su guardia y que este paciente tenga un deterioro neurológico con estigmas de trauma, con signos clínicos de hipertensión endocraniana, de forma profiláctica
¿sí? Yo puedo iniciar anticonvulsivantes. ¿En qué pacientes? Por ejemplo, un paciente con Glasgow 8 o menos, ¿ya? Yo sé que ese paciente tiene una lesión cerebral. Yo sé que ese paciente, producto del trauma, puede tener una lesión córtico o subcortical, ¿ya? Entonces, si yo lo mantengo con anticonvulsivantes, yo de alguna forma le voy a dar una neuroprotección, voy a mantener las membranas totalmente estables y ese paciente, digamos, no va a convulsionar, ¿ya? ¿En qué otros pacientes? Por ejemplo, cuando yo he tenido pacientes con amnesia postraumática prolongada, más de 24 horas, un paciente que ha tenido una lesión cerebral, o pacientes que ustedes vean con hundimiento del cráneo o con hemorragias, contusiones intracerebrales, ¿ya? O sea, pacientes que tienen ya una lesión cerebral. Entonces, se inicia un tratamiento con anticonvulsivantes. Utilizamos fenitoína de 100 miligramos cada 8 horas. Las guías nos hablan de que el tratamiento anticonvulsivante debe hacerse durante 7 días, 7 primeros días del trauma, perfecto. El paciente no convulsionó, se retira. Pero si el paciente convulsiona, entonces los anticonvulsivantes se van a mantener durante más tiempo. También es importante de que ustedes puedan iniciar antibióticos. Los antibióticos profilácticos son fundamentales, van a estar en lugares alejados y se van a encontrar con traumas craneoencefálicos, van a manejar las heridas. Por favor, mucho lavado de las heridas. Si son heridas que están sucias, con tierra, con palo, con paja, tienen que lavarlas. Se lavan con cloruro de sodio, generalmente entre 2 a 3 litros, con buen lavado de la herida, ¿ya? Y se cierran las heridas. Ustedes tienen que cerrarla automáticamente e iniciar un tratamiento antibiótico. Generalmente se inicia con una cefalosporina de tercera generación. ¿Ok? Les voy a mostrar algunas lesiones que ustedes tienen que empezar a identificar porque es necesario que sepan esto. ¿Qué pasa si nosotros tenemos por ahí una radiografía? Paciente con un trauma, ¿sí? Cefalohematoma, pero por debajo ustedes observan una fractura con hundimiento. Perfecto. Entonces, se hizo una radiografía del cráneo, un lugar que quizás de repente no había una tomografía. Bueno, perfecto. Se tiene que referir automáticamente porque ese paciente necesita una evaluación con una tomografía cerebral. ¿Ok? Pero también podemos tener pacientes que dentro en el intracraneal no tienen ningún tipo de lesión, pero tienen un cefalohematoma. ¿Ok? Esto tiene que manejarse con reposo, con analgésico, antiinflamatorio. Podemos tener pacientes que tienen cefalohematoma, pero estos cefalomatomas por debajo, tenemos una fractura con hundimiento. ¿Ok? Y esa fractura con hundimiento puede tener indicación quirúrgica si es que es más de 1 centímetro de desplazamiento o tenemos un fragmento que se ha introducido por debajo de la tabla interna contralateral. Podemos tener lesiones que condicionen, fíjense, una lesión de los senos neumáticos. Entonces, al fracturarse, estos senos van a producir ingreso de aire al intracraneal y condicionar, pues obviamente, neumoencéfalo. Existen lesiones traumáticas con severo edema cerebral, severa hipertensión endocraniana que incluso condicionan una protrusión del cráneo. ¿Ok? Fracturas traumáticas bastante complejas, con compromiso de la calota craneana, de la base del cráneo y sobre todo de la cara, que constituyen fracturas complejas. Vamos a detenernos un poquito para hablar acerca de los diferentes tipos de hematomas, ¿sí? Y quiero aquí, en esta imagen, mostrarles el cráneo y en azulito tenemos a la dura madre. ¿Por qué les hago esto? ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque aquí quiero que observen ustedes que existe este espacio, que es un espacio virtual, entre el cráneo y la dura madre, que es el espacio epidural. Aquí es donde se producen los hematomas epidurales.
estos hematomas que tienen la forma de un lente biconvexo. Y generalmente se producen por la ruptura, laceración de la arteria meningia media o alguna de sus ramas. ¿Ok? Hematoma epidural. Pero por otro lado, vamos a tener este otro tipo de hematoma, que es el hematoma subdural agudo. Observen ustedes el hematoma subdural. Tiene la forma de una semiluna, ¿ok? Y está bordeando al encéfalo. Tiene un gran efecto de masa, un efecto de compresión, y este hematoma subdural, como su nombre lo indica, se encuentra por debajo de la dura madre, ¿ya? Y rodeando o bordeando al encéfalo. En otras circunstancias vamos a encontrar hematomas, contusiones hemorrágicas. El parénquima se laceró, se produjo un sangrado en el parénquima, con edema perilesional. Todos estos hematomas pueden ejercer efectos de masa, efecto de compresión del parénquima. Vamos a ver cada uno de ellos. El hematoma epidural. Ojo con esto porque los casos clínicos del examen salen en base a estos conceptos, ¿ok? Entonces, el hematoma epidural, ¿dónde se produce? En el espacio epidural, entre el hueso y la dura madre, ¿ok? Se produce generalmente por la ruptura de la arteria meningia media o alguna de sus ramas. Y para que se produzca, tiene que haber habido una fractura del cráneo, ¿sí? O una ruptura de alguno de los senos venosos, ¿ok? Generalmente, este tipo de hematoma se produce a nivel temporoparietal. Si nosotros tenemos un volumen de más de 40 centímetros cúbicos, es altamente dañino, altamente mortal, porque se ejerce un efecto de masa y de compresión que puede condicionar una compresión del tronco cerebral. En cuanto a los hematomas epidurales, existe un fenómeno que se llama el periodo de intervalo lúcido de Petit. Yo puedo tener pacientes que ingresan a la emergencia lúcidos totalmente, en grado 15, con estigmas de trauma, obviamente, y con fracturas, pero en un primer momento, en la tomografía, yo no puedo ver, quizás de repente en ese momento no veo lesiones. Y el paciente está lúcido, pero a las 12 horas o 24 horas después, ese paciente puede presentar un deterioro neurológico. A ese periodo de intervalo lúcido se conoce como el intervalo lúcido de Petit. Ese intervalo, ¿ya? Es en el cual nosotros vamos a ver un paciente que está lúcido, conversa, entiende, obedece, pero de pronto se quedó desmayado inconsciente. ¿Qué está pasando? Está creciendo probablemente un hematoma de tipo epidural. Tiene la forma de un lente biconvexo. ¿Ok? Esto no es necesario que lo sepan, por favor, porque esto son indicaciones quirúrgicas para los residentes. Pero lo que sí quiero que vean aquí es cómo se produce este hematoma. ¿Ya? Tenemos una fractura del cráneo y el hematoma de tipo epidural. ¿Ok? ¿Cómo lo resolvemos? Mediante una craneotomía. Hacemos una incisión de las partes blandas de la piel, exponemos el cráneo, observen ustedes, acá está representada la zona de la fractura, con un instrumento se hace un agujero de trepanación craneal y una craneotomía. Aquí se explica bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Pasó de que la fractura condicionó la ruptura de una arteria de la meninge, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir a coagular esa arteria de la meninge para que no siga sangrando, porque si no forma este hematoma. Aquí en la figura les estoy mostrando una craneotomía. Observen ustedes, se saca, ¿ya? Un fragmento de hueso y encontramos el hematoma. Aquí no abrimos para nada la dura madre, porque el hematoma, fíjense, está por encima de la dura madre, ¿ya? Esto es un hematoma de tipo epidural. Entonces, se evacúa el hematoma, se coagula la arteria que está sangrando en la meninge y se vuelve a colocar. Este concepto se llama craneotomía. Saco el fragmento de cráneo y lo vuelvo a colocar. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito acerca del hematoma subdural. Los hematomas subdurales pueden ser agudos
subagudos y crónicos. El hematoma subdural agudo es aquel hematoma que tras el impacto condiciona una lesión hiperdensa, ¿sí? Hiperdensa, con gran efecto de masa, puede estar asociado a deterioro neurológico agudo y puede estar asociado también a la formación de contusiones hemorrágicas. El hematoma subdural agudo se considera hasta las 72 horas, ¿ya? Después de las 72 horas hasta la tercera semana, ese hematoma subdural pasa a denominarse subagudo y existe todo un proceso en el cual ese hematoma agudo se va transformando, se va metabolizando ese coágulo hasta finalmente pasar por diferentes etapas en las cuales este hematoma va a llegar incluso a ser isodenso al parénquima. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, subdural agudo hasta las 72 horas, subdural subagudo entre las 72 y 3 semanas. Donde se produce el hematoma subdural, como su nombre lo indica, por debajo de la dura madre, y generalmente se produce por rupturas de las venas emisarias, en un 70-80% de ruptura de venas. Por eso el sangrado es más pausado, ¿ok? También se pueden producir por lesiones arteriales, sí, propias del parénquima cerebral, cuando son traumas de alto impacto que laceran el parénquima, sobre todo a nivel cortical. Los hematomas subdurales agudos, ¿sí? Tienen una alta tasa de mortalidad, jóvenes. Entre un 50 y 90% de los hematomas son graves, son muy extensos, generan mucha hipertensión endocraniana. Entonces, y estas se producen por rupturas, como ya hemos mencionado, de venas puentes corticales. Estos hematomas pueden estar a nivel frontotemporal occipital, pueden abarcar todo un hemicráneo, ¿ya? Y no cruzan obviamente el tentorio, pues, ¿ya? Pero son lesiones con un gran efecto de masa y de compresión. ¿Cómo se resuelven? También haciendo una incisión de las partes blandas y con un instrumento que se llama el craneótomo, hacemos una craneotomía. Observen ustedes el esquema. Aquí se ha retirado el hueso, pero también hay que abrir la dura madre, ¿ya? Abriendo la dura madre, recién por debajo vamos a encontrar el espacio subdural, y es ahí donde encontramos el hematoma de tipo subdural agudo. Observen que estamos ahí con el parénquima expuesto y las venas que se han roto, que son venas corticales. El hematoma subdural subagudo, ¿ya? Es cuando ya todo este hematoma, hasta las 72 horas, digamos, se va comenzando a metabolizar. Y entre las 72 horas y las 3 semanas, todo ese hematoma pasa por un efecto de metabolismo, tal es así de que en algún momento este hematoma se torna isodenso al parénquima, fíjense. En algunas circunstancias ya no se percibe hematoma. Lo único que percibimos es una imagen que me va a condicionar un efecto de masa, con pérdida de los surcos y cisuras de la convexidad. Fíjense, colapsan los ventrículos, pero es isodenso al parénquima. Prácticamente parecería de que no es, que incluso que no hay hematoma, pero hay otros, digamos, hay otras características que nos hacen sospechar de ello. Por ejemplo, que se haya colapsado el ventrículo o que haya un desplazamiento de la línea media hacia el otro lado. Pero observen ustedes, es difícil poder determinar, porque es isodenso al parénquima. ¿Ok? Entonces, esto corresponde al hematoma subdural subagudo. Para resolverlo, el tratamiento es quirúrgico mediante 1 o 2 agujeros de trepanación craneal. Como es, digamos, un hematoma que está en fase de evolución, es más líquido, no es denso como el hematoma agudo. Observen ustedes esta tomografía, ¿sí? Acá pareciera de que no hay un hematoma. Sin embargo, hay características. Miren, borramiento de surcos y fisuras de la convexidad, ¿ya? Y desplazamiento de la línea media, ¿ok? Colapso del ventrículo, porque hay un hematoma subdural subagudo.
Se hacen 2 agujeritos, o 1 o 2 agujeritos de trepanación craneal y se hacen lavados. Se deja un drenaje 2 días aproximadamente para que vaya saliendo todo el líquido con el cual se ha lavado el hematoma. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un hematoma que se va haciendo más crónico? ¿Ok? Esto se da a partir de la tercera semana. La cronicidad del hematoma se da a partir de la tercera semana. Y observen ustedes, ya este hematoma subdural, en forma de semiluna, ya va cambiando de color. Y vamos teniendo un color que es más hipodenso, un color tipo líquido. Observen ustedes el color del líquido cefalorraquídeo y observen ustedes el color del hematoma. Ya es más líquido el hematoma. Ya, esto se da por la cronicidad. ¿Quiénes generalmente, quiénes son los que tienen hematomas sudorales crónicos? Generalmente las personas adultas mayores, los ancianos. Recuerden de que todos, conforme vamos avanzando en edad, el cerebro se va involucionando y va habiendo cierto grado de atrofia de nuestro cerebro. Si es un paciente alcohólico, también. Si es un paciente anticoagulado, pues también. Es muy frecuente para nosotros, muy frecuente recibir a adultos mayores en la emergencia, que los familiares los traen porque, digamos, tienen alteraciones de la conciencia, están con dolor de cabeza o cambios del comportamiento, por agitación, desorientación, ¿no? Comienzan a focalizar, que tienen cierto grado de hemiparesia, ¿ya? Y entonces, obviamente, comienzan a sospechar, a hacer diagnósticos sobre que la posibilidad de que sea un accidente cerebrovascular o que sea una encefalitis o una encefalopatía metabólica o demencia, ¿no? Del adulto mayor. Cuando se hacen las imágenes, entonces se dan con la sorpresa de que este paciente de repente tuvo un trauma en algún momento, hace unos 3 o 4 semanas, y que de pronto ahora ya pues está comenzando a tener síntomas. ¿Ya? Entonces, generalmente se puede producir por traumas leves en las personas adultas mayores, en los alcohólicos o en los anticoagulados. Pero siguieron haciendo su vida dentro de lo normal, pero como son sangrados venosos, se van dando en el tiempo. ¿Ya? Los hematomas subdurales crónicos pueden ser bilaterales y también pueden ser reagudizados. Observen ustedes esta imagen. Este es un hematoma subdural crónico, ¿ya? Pero reagudizado en algún momento. Igual aquí, con gran efecto de masa y de compresión y desplazamiento, observen de la línea media. Estos hematomas pueden ser gigantes, pueden ser muy grandes. Generalmente, hay veces, pacientes han sido evaluados por los neurólogos o por los médicos, ¿no? Con sospechas de accidentes cerebrovasculares, por lo tanto, se solicita una resonancia magnética y se encuentran, pues, con la sorpresa de que esto es un hematoma subdural crónico, que se observa así, ¿ya? Subdural crónico con reagudización. Se hace un agujero de trepanación craneal y como este hematoma es líquido, ¿ya? Entonces, se hacen lavados por un agujero de trepanación craneal. Otra de las lesiones que tenemos que tener en cuenta, jóvenes, son las lesiones contusas hemorrágicas, ¿ok? Cuando son lobares y más de 30 centímetros cúbicos a nivel supratentorial, tienen indicación quirúrgica porque son muy grandes y con mucho efecto de masa, mucha hipertensión endocraniana. Cuando son en la fosa posterior, si tenemos más de 3 centímetros, entonces, o colapso del cuarto ventrículo o compresión del tronco, tienen que ser operadas, ¿ya? Pero las contusiones hemorrágicas también se pueden operar, dependiendo de la condición del paciente. Estas contusiones cerebrales, obviamente pues nosotros podemos tener estigmas, ¿no? Estigmas cutáneos. Fíjense, escoriaciones, tenemos equimos espiroorbitaria, entonces el paciente tuvo un trauma que condicionó una pequeña contusión hemorrágica. Miren, un patrón de hiperdensidad, un pequeño coágulo con edema perilesional, que con el tiempo puede hacer de que se vaya resolviendo. Muchos de ellos son pequeños. Hoy hemos visto también en la práctica pacientes que han tenido contusiones hemorrágicas. ¿Ok?
En cuanto a las fracturas craneales pueden ser múltiples, pueden ser de diferentes tipos. ¿Ok? Aquí tenemos fracturas de la base del cráneo, traumas de alto impacto que condicionan fracturas con desplazamiento, fracturas múltiples, fracturas con hundimiento craneano. Algunas de estas es necesario operarlas, hacer una cura quirúrgica y reconstruir la fractura. Tenemos fracturas de tipo deprimidas, ¿ok? Tenemos fracturas compuestas que comprometen el seno. Tenemos fracturas lineales, también hemos visto, fracturas lineales y no desplazadas. Fracturas que condicionan neumoencéfalos, incluso neumoencéfalos a tensión. Fíjense, aquí se han producido fracturas de los senos neumáticos, que pueden ser los frontales, pueden ser los peñascos, pueden ser el seno efenoidal, y todo el aire se introduce hacia el intracraneal. Podemos tener fracturas con minuta, fracturas múltiples, generalmente por traumas de alto impacto, y fracturas de la base del cráneo, como hemos visto, en este caso fracturas del peñasco, que pueden ocasionar incluso hasta lesión del nervio facial. Por lo tanto, el paciente podría tener una lesión periférica del nervio facial. Tenemos uno de los casos aquí, fractura de la base del cráneo. Observen este niño con equimosis periorbitaria, con estigmas de trauma, pues craneofaciales, y con una fractura del piso anterior. ¿Okay? Tenemos pacientes con otorragia. Esto es indicativo de una fractura del piso medio, es una fractura de la base del cráneo. Las fracturas también, algunas de ellas se corrigen mediante una cirugía. Hoy día también hemos visto pacientes con fracturas, ¿no? Con hundimiento, con corrección quirúrgica. Entonces, lo que tenemos que hacer muchas veces es, si es que se puede reconstruir, se coloca. Nuevamente, la reconstrucción, algunos pueden colocarle unas plaquitas de titanio, nosotros podemos optar por colocarles hilos de sutura, ¿ya? Algunas veces hay desgarro de la dura madre. Cuando hay desgarro de la dura madre, nuevamente se tiene que suturar la dura madre. Algunas veces puede haber hematoma epidural adyacente, ¿ok? Porque es una fractura. Cuando observamos también pacientes con traumatismos penetrantes en el cráneo, nunca se aventuren, jóvenes, a tener que retirar un objeto penetrante en el cráneo. Nunca lo hagan. Simplemente se le tiene que dar todo el manejo que ya hemos comentado y derivar al paciente. Observen ustedes, este es un cuchillo que se introduce a nivel de la línea media, y este cuchillo en la línea media puede estar lacerando el seno longitudinal superior. Siempre tiene que hacerse el retiro de la cura en sala de operaciones. ¿Ok? Porque pueden haber sangrados profusos y muerte. ¿Qué pasa cuando los pacientes ingresan con proyectil de arma de fuego, ¿no? Con impactos que pueden ser con heridas de ingreso, pero sin orificios de salida? En estos casos, obviamente, al darle todo el manejo que ya les hemos comentado, es importante que ustedes sepan de que no todos los traumas por arma de fuego necesitan ser operados, ¿ya? Entonces, eso es importante. Quiero que sepan este mensaje. El mensaje, digamos, es que nosotros no operamos el trauma directamente para sacarle la bala, que es lo primero que ustedes pueden escuchar. Opérenlo para retirarle la bala. Es más, todo el mundo habla de eso, ¿no? La familia, los periodistas. El objetivo de una cirugía en proyectil arma de fuego no es retirar la bala, porque yo no voy a ir a rebuscar todo el encéfalo a ver de sacarle, de buscar el último fragmento metálico. Eso no se hace, no es el objetivo. El objetivo es hacer una limpieza quirúrgica de la zona y cerrar. Cuando ingresa la bala, ¿no? Va destruyendo todo lo que se encuentra, tanto las partes blandas, los fragmentos óseos, y estos fragmentos óseos van a ser múltiples y todos migran hacia adentro del cerebro. Y también los fragmentos metálicos que llegan lejos incluso hasta el parénquima, en la parte más profunda.
Cuando se producen impactos por proyectil de arma de fuego con orificio de ingreso y de salida, este recorre y puede atravesar todo el encéfalo y lacerar arterias y generar sangrados profusos. Hay lesiones que son incompatibles con la vida. Observen esta imagen, por ejemplo. Orificio de entrada, proyectil de arma de fuego, múltiples fragmentos de hueso, y los fragmentos metálicos migran en diferentes direcciones y a diferentes distancias. Entonces, no es mi objetivo entrar a operar y rebuscar y meterme a lesionar todo el parénquima cerebral para buscar una bala. Eso no se hace. No es el objetivo. ¿Ya? Mi objetivo es hacer una limpieza quirúrgica y poder cerrar, ¿no? Obviamente que si encuentro un fragmento de bala adyacente, lógico que se tiene que retirar, ¿ya? Pero lo más importante para nosotros es poder lavar, hacer una cura quirúrgica, evacuar hematomas si es que lo hubiera y cerrar herméticamente, ¿ok? Observen ustedes estas lesiones con proyectiles de arma de fuego son incompatibles con la vida, atraviesan la línea media, grandes sangrados, con laceraciones arteriales importantes que obviamente pues condicionan la muerte del paciente. Observen este caso, un jovencito que salió, tenía 13 años, hace ya no me acuerdo cuánto tiempo. La cosa es de que escuchó balas, entonces salió por su ventana a mirar y le cayó una bala. Un orificio de entrada, fíjense a nivel frontal del lado izquierdo, con múltiples fragmentos que migran dentro del cerebro. Ahora, imagínense ustedes, pues, ¿ya? Este fragmento en la mitad del cerebro, fragmento metálico, ¿no? De la bala, ¿no? Entonces, los padres, muy acalorados, pues, querían, ¿no? Que se les saque el fragmento de bala, pero eso, médicamente saben ustedes ahora que eso no se debe hacer, no se hace. Se pueden sacar los fragmentos que están adyacentes, periféricos, ¿ok? Lamentablemente, pues estas lesiones van lacerando y van deteriorando mucho el parénquima cerebral, van generando mucha lesión. Creo que con todo esto hemos cumplido con algunos de los objetivos. Yo quiero, jóvenes, de que ustedes sepan que a todos los pacientes le tienen que hacer la escala de coma de Glasgow para valoración neurológica, clasificar adecuadamente el trauma craneoencefálico, sepan ustedes aplicar el manejo inicial del paciente con trauma craneoencefálico y reconocer las principales lesiones. Creo que ese ha sido el objetivo. Si hubiera alguna pregunta, encantado, jóvenes, de poder responder. ¿Sí? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor.